Bien, ya tenemos acá con nosotros al doctor Octavio Félix Vidal. Vamos a darle la bienvenida porque con él vamos a abordar uno de esos temas, doña Emma y Joaquín, que son muy conflictivos y que puede tocar a cualquier familia en la República Dominicana, que es el embarazo en niñas y en adolescentes. Y por qué no también decir que hay adolescentes que si no se embarazan tienen la capacidad de embarazar y entonces también caen ahí en la expresión adolescente. Buenas tardes, doctor Octavio Félix Vidal. Sí, muy buenas tardes. Esta introducción es excelente, ¿verdad? Porque también en el embarazo en la adolescencia, aunque casi nunca se toma en cuenta, hay que tomar en cuenta a los varones. En mi caso soy padre de 3 varones y ese tema yo lo he tenido muy en cuenta porque el embarazo en la adolescencia, sea que tu varón lo provoque, embarace a una chica mientras él es adolescente, o la chica que se embaraza mientras es adolescente, eso tiene un efecto especialmente en el proyecto de vida del adolescente, o sea, su proyecto de vida, sus planes, sus estudios, las metas que se dispone a hacer, se ven interrumpidas cuando hay un embarazo en la adolescencia. Por lo tanto, es deber nuestro, de los padres, retardar el inicio de las relaciones sexuales de nuestros hijos lo más que podamos. Es algo como que es difícil como mantener el control, ¿verdad? Hay momentos. Es difícil. Pero eso uno lo logra mediante la educación sexual, que debe empezar en la casa. Yo soy de los que me inscribo en ese tenor de que la educación sexual de nuestros hijos la debemos dar desde la casa, que los papás tenemos que estar bien informados y extender ese inicio de la relación sexual lo más que se pueda. Las estadísticas de los estudios nacionales que se han hecho sobre inicio de la primera relación sexual, prácticamente todos los estudios hablan de que las chicas inician primero que los varones. Bien, casi siempre le llevan entre 1 y 2 años, se le adelantan. Sí. Y eso entonces las pone más en peligro de este fenómeno social, un fenómeno de salud pública también, que es el embarazo en la adolescencia. Se entiende que nosotros tenemos la tasa más alta de embarazo en adolescentes en la región. Se nos dice que tenemos un porcentaje por encima del 34% comparado con lo que son otros pueblos de Latinoamérica. Lo que nos permitiría a nosotros decir, bueno, la sexualidad femenina en la adolescencia, en la niñez, es muy alta. Parece que nuestras niñas son calientes. Eso se podría entender. O las calientan. Es una etapa. Ya el doctor no puede explicar esa parte de esa necesidad de la adolescencia. Yo lo planteo así porque este programa tiene mucha variedad de público, ¿no? Tiene mucha variedad de público. Y entonces nuestras niñas están teniendo embarazos desde el promedio desde 12 a 19 años. Si bien puede haber uno que otro caso antes, no es tan frecuente que niñas menores de 12 años salgan embarazadas por una cuestión de desarrollo, de la pubertad. La mujer más joven del mundo que dio a luz todavía sigue siendo una peruana que a los 4 años se embarazó y parió antes de los 5. Pero es un caso excepcional. Lina Medina, ese nombre nunca se me ha olvidado cuando leí esa historia, que la he visto 3 o 4 veces. Y hace muchos años en mi vida, en los 30, en los años 30. Okay. Y se le salvó porque ya teníamos el procedimiento de la cesárea, pero ese cuerpo no estaba preparado para tener un embarazo. Entonces, doctor, usted dice que los padres pueden retardar esa etapa. ¿Cómo podrían hacerlo los padres ante una adolescencia que parece que hoy tiene más conocimiento que muchos de los padres? Bueno, la clave es la educación. Solo hay algo que podemos usar y es la educación. Educar a nuestros hijos, explicarles. Uno se sienta, conversa con ellos, uno le explica lo que significa un embarazo,
También hay que instruirlos sobre las relaciones sexuales, sobre los peligros, no solamente el embarazo en la adolescencia. Siempre que se tienen relaciones sexuales está el peligro de las enfermedades, de las infecciones, como se llama ahora, ITS, infecciones de transmisión sexual. Uno tiene que hablarle a sus hijos de eso. Ellos tienen sus niveles de siempre de sexualidad, ¿no? Con la autoestimulación, la masturbación, ese tipo de cosas. Pero eso no es un peligro directo para ellos. Es una práctica privada. ¿Usted cree que los padres nuestros y las madres están preparados para tener una conversación con su muchacha y decirle, mastúrbate, hazte la P, pero no tengas sexo? O usa protección. Bueno, yo debo ser sincera. Doctor. Usted es madre. Sí, madre de adolescentes. Y el doctor decía, yo tengo 3 varones. Yo tengo 3 varones y una hembra. Y en proceso de capacitación como periodista que hemos recibido, recuerdo que el doctor Víctor Manuel Terrero se encargó mientras estuvo en Conavicida de formarnos en área de prevención de enfermedades de transmisión sexual, y yo decía, bueno, ¿y cómo yo le voy a decir a mis hijos, a mis adolescentes que tienen que utilizar un condón? ¿Cómo yo le voy a decir a mi hija, mira, esto es por si acaso para que no te embaraces? ¿Cómo yo le voy a decir a los varones, mira, ustedes tienen que protegerse por tal o cual cosa? Y yo realmente como madre, y conversaba con una colega, con Claudia Fabián en un momento, y le decía, pero es que yo no sé, no tengo las palabras para sentarme con mis adolescentes a decirle, mira, esto le puede provocar tal o cual cosa. El tema del sexo con mis hijos, yo no he tenido el valor para enfrentarlo. Lo único que condicionaba a mi hija, yo le decía, bueno, si no te casas, te celebro los 15. Tiene 23 años, ya una muchacha adulta, profesional, que se puede casar, se va a casar en cualquier momento. Entonces, yo decía, bueno, si no te casas a los 15, te hago una fiesta. Porque lo que como padre tenemos es que las hembritas, si logramos sobrepasar de los 12 a los 15 años, le hemos ganado la batalla. Y los varones, Emma, ¿por qué no tiene que ver en los varones cuando se duran mucho en el baño? Porque los varones tienen su auto. Pero los papás parece, mira, Octavio dice que él tiene 3 varones. A un papá le resulta más fácil, por la cultura dominicana, sentarse con el varón y darle sus consejitos. Pero mira, doña Emma es madre y es comunicadora. Esa es su profesión. Y para ella resulta difícil, como ella lo ha descrito acá, señalarle a su propia hija, a sus propias hijas, qué conducta ella espera que tengan con respecto al sexo. Doctor, ¿cómo enseñar? Y ya es el reto del sistema, que creo que es un problema que el Estado tiene que asumirlo. ¿Cómo enseñar, cómo elaborar un programa que sea objetivo, que sea eficiente, que permita que ese diálogo fluya? ¿Cómo afrontar esa cultura de tanto tiempo donde el sexo o es mito o es tabú en la República Dominicana, que impide la comunicación entre el agente que debe educar, que es el padre, y el agente a educarse, que es en este caso la hija o el hijo, que es niño o adolescente? Bueno, todo se resuelve con educación. Lo único aquí en el país, yo recuerdo cuando hice mi entrenamiento en terapia sexual a principios de los 90, había un programa también de educación sexual. Había un programa de terapia y uno de educación. Y los que hacíamos terapia teníamos que hacer hicimos como 1 año y medio de educación sexual y después la terapia. En ese proceso, que lamentablemente era un programa de la Universidad TAPEC que ya cerró, la UAS continúa un proyecto, pero es básicamente de terapia, ya no de educación. Ahí habían unos criterios de cómo educar sexualmente con responsabilidad. Es una de las cosas que se pide. Uno debe educar a los hijos para que sean responsables de su sexualidad, de sus actos, de lo que hacen. El que educa sexualmente tiene que tener resueltos muchos temas de su sexualidad. Uno no puede hablar de estos temas cuando uno va a hablar con un hijo a manera de chanza o de burla o de relajo. Es un tema muy serio, pero tampoco tenemos que tener el miedo de usar un término científico que se haya que usar. No hay que tener miedo de hablarle de masturbación, especialmente los varones. En su gran mayoría se masturban, las hembras lo hacen menos.
hay que hablar de ese tema con ellos. En las iglesias, y los que crecimos en iglesias sabemos que en las iglesias se consideraba, había una persecución para la gente que se masturbaba en la época en que uno era adolescente, se consideraba que eso era pecado, etcétera. Entonces a los varones hay que hablarle, bueno, y que sepan que es un proceso normal, que eso no acarrea enfermedades físicas ni mentales, y que es preferible, una práctica preferible. Se masturba con la mano sucia, ¿no podría eso infectarle? Bueno, digo yo, porque estamos aquí hablando de educar. Sería si eso llegase a pasar, es una posibilidad teórica muy escasa, muy remota. Y además casi siempre ellos lo hacen en el momento en que están en el baño y demás. Pero es como ver la sexualidad con naturalidad cuando estamos hablando de este tema, no ruborizarnos. Importante esa parte que les digo, no tratarlo con la seriedad científica que amerita. Desde mi óptica y por mi formación, yo no estoy de acuerdo con los sexólogos que hablan de sexo como si fuese un show, a lo libre, y como si fuese algo para entretener a la gente. No, es que la sexualidad es algo muy serio, es una disciplina científica que nos va a acompañar toda la vida, desde que nacemos hasta el momento de morir. Y una de las cosas que tenemos que aprender en la sociedad es poder hablar de la sexualidad sin ningún tipo de limitación, y que podamos con los hijos sentarnos y decirle a las chicas, mira, cuando tienes relaciones con tu novio puedes quedar embarazada, cuando te frotas con él, aunque no te penetre totalmente, hay un riesgo de embarazo. Es duro, hay doctor, que usar, es duro. No, es simplemente decírselo y natural. Sí, decírselo de manera natural y decírselo franco. Tal vez porque no tenemos esa cultura así, pero un poquito. El entrenamiento, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que los padres suelen tener temor de que el mensaje resulte ambivalente. Es decir, el padre dice, si le digo que cuando tienes roce con el muchacho, tienes sexo, puedes salir embarazada, yo le estoy diciendo, bueno, rózate, pero ten cuidado. Sí. Entonces hay padres que entienden que no deben llegar ahí, que creo que es parte de la dificultad, porque padres que no están educados sexualmente, ¿cómo pueden llevar una información propia a sus propios hijos? Si tienen miedo de abordar el tema. Yo creo que ahí es que cuando le hablaba a usted del sistema, que el sistema tiene que invertir, porque estamos teniendo un 22% de las niñas de 12 a 19 años que están saliendo embarazadas en el país. Es muy alta la tasa, es muy alta. Y los maestros deben estar preparados para esto. Aquí todavía no hay un programa de educación sexual para las escuelas. Por ejemplo, los maestros de biología, pero se les debe entrenar. Se les debe entrenar adecuadamente. Una institución que trabaje sexualidad humana en el país, de las que hay varias, que se haga un buen entrenamiento para que lo hagan bien, porque educar de manera inadecuada es peor que no educar. Sí, doctor, o sea, antes de la pausa, inadecuadamente es peor que no educar. Antes de la pausa, y no puede contestar después que retornemos, ¿usted considera que, por ejemplo, una estudiante que salga embarazada a sus 12, 13 años en la escuela y que tenga que retirarla del centro educativo por el tema del embarazo? Esa pregunta después de la pausa no puede responder. Bien, vamos a una pausa para ver si salimos del embarazo del que habló doña Inma. Por eso se llama embarazo. Cuando tengo una situación embarazosa, es porque tengo una situación incómoda. Lo es para la mujer desde que llega a tener el producto de la fecundación. Pero una mujer adulta sabe lo que espera. Lo malo es con las niñas y las adolescentes que el embarazo le llega sin ellas estar preparadas para dar respuesta. Doña Inma hizo una pregunta antes de la pausa, doctor, que era sobre la respuesta del sistema educativo, que muchas veces le llega a una niña embarazada y le cambian del grupo escolar en el que está y le transfieren a la noche, como si ella debería sentir vergüenza de estar embarazada, o como si las demás niñas, por verla embarazada, podrían entender que ese mensaje que da ese vientre le está indicando a ella que tienen licencia para tener vida sexual. ¿Qué usted piensa de esa postura del sistema educativo?
Bueno, yo creo que es tal vez la falta de un protocolo adecuado de las autoridades. Lamentablemente es lo que se está haciendo. Y tal vez por nuestra misma cultura es posible que haya algún tipo de protesta o las autoridades suponen que los padres no van a ver con buenos ojos que hayan chicas embarazadas asistiendo a las aulas. De todas maneras, eso va a haber que buscarle una solución que sea adecuada, y que si se le va a crear un espacio especial a esas chicas que salen embarazadas, que no sea necesariamente como el espacio de la noche o en un ambiente de adultos. ¿Y no se entendería eso igual a lo que usted decía de las iglesias, que la están disciplinando? Está embarazada y de cada 100 niñas hay 22 que salen embarazadas. Lo ideal sería, en cierta forma, lo más natural sería que se queden en su mismo espacio, pero el sistema no lo tiene así, no lo está contemplando de esa manera. Doctor, pero no solo el sistema, en sus mismas casas hay padres que si una adolescente le sale embarazada en su casa, tienen que irse de la casa. Entonces esa situación también se da en las casas, en los mismos hogares. Y a veces hay un tema en terapia familiar que se llama corte emocional, que es lo que hace a veces un papá cuando una hija le sale embarazada, y ese papá dice: ya no, tú no eres mi hija, no te voy ya a partir de ahora no te considero como mi hija. O sea, a veces el que una chica salga embarazada en determinadas familias es como romper una regla muy sagrada. Y lamentablemente es una realidad social que tenemos. Es una realidad social. Tú hablar de cerca de un 22% de chicas que salen embarazadas, tú estás hablando de una población muy alta, y de que una gran parte de los niños que nacen en nuestro país cada año vienen por un adolescente que da a luz. O sea, es un problema social que tenemos, y lo lamentable es que esa chica... Social y económico, según... reportes económicos en el 2021 cifran en 3.652 millones de pesos los gastos del Estado por el tratamiento que deben recibir las adolescentes y las niñas durante la etapa del embarazo. Pero si a eso se le calcula lo que significan la leche y los pampers, es mucho el dinero mucho también. Dinero, sí. Y las atenciones pediátricas luego. Yo recuerdo, doctor... ¿Qué ocurre con personas que todavía no son entes de producción? O sea que esos gastos van al abuelo del niño o de la niña que está por nacer, porque en ocasiones quien embaraza es también un adolescente. Pero... la parte económica quizás no sea la más relevante, porque finalmente el Estado está llamado a gastar en la salud. Y si es en la salud de gentes, de personas, y en este caso tenemos dos, la madre adolescente y su propia criatura, el gasto queda justificado. Me parece que Emma iba a hacer un aporte. Sí, con relación a un programa, doctor, que desde una institución de gobierno, el gobierno pasado se instaló, y básicamente en algunos centros educativos, de darle un bebé a las niñas que lloraba, que se hacía pipí y lloraba. Entonces, si la niña no le daba la atención que ese bebé, que era un muñeco, no podían dormir por las noches porque el niño se había que cambiarle porque estaba húmedo, si tenía hambre. Las niñas tenían que tener el control de ese niño. Entonces era como una forma de que las niñas se empoderen y sepan qué le podría ocurrir un niño cuidando a un niño. Recuerdo el programa, no sé si usted tuvo conocimiento de ese programa que se instaló en centros educativos. Y es una de los puntos que hay que señalar es precisamente uno, que la niña, por su edad y su desarrollo psicológico y biológico, no está preparada adecuadamente para afrontar un proceso de embarazo y luego de atención de un niño. Biológicamente no están preparadas adecuadamente para tener un embarazo como lo tendría una mujer de más de 20 años. Esos embarazos conllevan un mayor riesgo tanto para la madre como para el niño o la niña que va a nacer. Hay una serie de complicaciones que se pueden dar: partos prematuros, hipertensión durante el embarazo,
dificultades que pueden llevar a que casi siempre se tiene que hacer una cesárea, porque estas chicas no tienen una pelvis todavía lo suficientemente desarrollada, o porque tienen hipertensión durante el embarazo, y todo esto va, además de aumentar el costo de atención médica, esto va a provocar también un mayor riesgo para la salud, tanto de la mujer, de la adolescente en este caso, como la salud del niño, que muchos de esos niños pueden, algunos cuando son adolescentes muy precoces, algunos de esos niños pueden nacer con algunos trastornos del desarrollo, algunas malformaciones congénitas, y podemos decir que a grosso modo es un embarazo que el nivel de riesgo es mucho mayor que de una mujer ya que es madura desde el punto de vista biológico y también psicológico. Luego vendría la parte de la atención de ese niño y cómo la llegada de ese bebé va a interrumpir todo el proyecto de vida de esa chica, y cómo eso también va a cambiar el panorama familiar. O sea, la familia va a tener una situación difícil, compleja. La familia se tiene que readaptar a esto. Es una especie de crisis familiar que se va a generar con la llegada de ese embarazo, y todo esto va a provocar reajustes en el sistema familiar. Se podría decir que ahí estaría embarazada la niña y embarazada la familia. Pues tiene una situación embarazosa la familia con el imprevisto, que generalmente son imprevistos. Obviamente deberíamos saber que si hay sexo puede haber embarazo, pero las niñas que están teniendo sexo y las adolescentes no están esperando salir embarazadas. Hay un grupo de esas niñas que optan por el aborto, y que optan por el aborto por consejos a veces que provienen de la misma familia. ¿Qué problema puede ocasionar el aborto en la vida de una niña o de un adolescente? Bueno, el aborto es una alternativa que se plantea, y es una alternativa que recomiendan muchos organismos internacionales. El país todavía no se ha abocado a este tipo de medidas, porque todavía el aborto aquí en nuestra legislación es penado por la ley. Entre comillas, doctor, entre comillas. Bueno, pero desde el punto de vista legal, nosotros no permitimos el aborto, y cuando se realiza, se hace de manera ilegal. Aunque lo realice un médico, es ilegal. Todavía nuestras leyes no lo permiten. Y el aborto como tal es un proceso que puede resultar traumático, no solo para una niña, hasta una mujer adulta. Después que se realiza un aborto, puede pasar por un proceso psicológico donde la mujer recibe un impacto, porque es un evento traumático. Es un evento donde la persona se somete a un procedimiento médico, y también sabe que ha salido de algo que le pertenecía, de una criatura que estaba ahí en proceso de evolución, o de crecimiento más bien. Estos son temas que el país los va a tener necesariamente que dilucidar en un futuro, porque la presión que tiene el país es muy alta. Parte de el objetivo de esas cifras que se divulgan y que nos hacen ver como uno de los países que peor estamos en esto, es porque el país todavía no ha cedido a las presiones de organismos internacionales, que la única solución que ven al problema de los embarazos a los adolescentes es provocarle aborto a las chicas que salgan embarazadas. Yo creo que la solución debe ser la educación primero, un cambio en la o la prevención, del embarazo, que se puede lograr tanto con la educación sexual o también con el uso de los anticonceptivos, que aquí también viene el problema de que hay algunas religiones que no están de acuerdo, otras no, pero estas son alternativas que hay que visualizarlas, porque si una chica está teniendo sexo, lo más prudente es que se esté protegiendo. Bueno, si estás en el fuego, no te extrañe que te queme. Joaquín Mato tiene una pregunta. Antes de la pregunta, yo debo decirle al doctor, cuando dije que está penado por la ley, entre comillas, en el país hay clínicas especializadas y que todo el mundo sabe dónde están en practicar aborto.
y trabajan, actúan de manera abierta. Doctor, el tema de la masturbación, que es muy frecuente en los adolescentes, ¿cómo se manifiesta eso en estadística en adolescentes, pero del sexo femenino? Tú estás preguntando que qué cantidad de cada 100 se masturba. Sí, más o menos. Más o menos algo así. Bueno, las estadísticas... No pregunto de los varones adolescentes porque esa cifra la conocemos. Hasta preguntarle por las hembras. Sí, las hembras. En los varones es casi un 100%. Sí, por eso. Las estadísticas así actualizadas en la población femenina ha sido muy poco, pero con los cambios que está tomando la sociedad, la masturbación femenina está aumentando. Ahora mismo no tengo un dato así exacto para darte, pero es posible que estemos hablando de entre un 20 a un 50%, un rango más o menos por ahí, en la población que va subiendo. Pero esta población tiene más libertad sexual que ninguna exacto, otra. pero más curiosidad, digámoslo así, en la época Sí. de nosotros, tal vez las muchachas que se masturbaban probablemente eran menos de un 5%. Muy pocas. Doctor, pero Es el ambiente que se está en la viviendo, época doctor. de nosotros Exacto, se hablaba de mujeres que hacían tortilla. Esa era una... Las lesbianas de hoy. Eso es lesbianismo, Esa una era práctica de una lesbianismo. forma de sustituir la masturbación en ellas, o era sencillamente que desde ya, porque estamos hablando hoy como que las niñas de hoy son peores y esas cosas, pero desde hace mucho tiempo que hay todas estas prácticas. Pero estadísticamente en una cantidad mucho menor. Mucho menor. Mucho menor. Y esa práctica que usted señala sería un tipo de lesbianismo Que ha aumentado mucho. o de sexualidad infantil, si la hacían niñas pequeñas, una práctica de la sexualidad infantil. Pero ahora mismo hay mucha liberalidad con las relaciones entre mujeres. Ujú. Incluso en algunos centros educativos se puede observar que los casos de lesbianismo ahora están superando los casos de homosexualidad masculina. O sea, que eso pudiera explicar que el número de embarazos sea menor. No necesariamente. No necesariamente. Porque en el caso del lesbianismo, muchas chicas tienden a irse por la bisexualidad. Son bisexuales. Se tienden a ir por la bisexualidad y utilizan también el truquito de tener un novio para disimular a veces que son heterosexuales frente a los padres, y también pueden llegar a tener sus relaciones con varones de manera normal. Bien, yo sé que los amigos y las amigas que están escuchándonos allá, pues han tenido un banquete con respecto a un tema difícil y controvertido como es el embarazo en las adolescentes. Ya no tenemos más tiempo, pero hemos aprendido que tenemos que abrir los ojos para que el país disminuya el número de embarazos, porque es un problema tanto el embarazo como el aborto que puedan practicarse nuestras adolescentes. Guarden un poco de tiempo, amiguitas. Dejen que el tiempo pase, ustedes son muy valiosas y le va a llegar la hora de que madure su sexualidad. No están preparadas para tener sexo todavía, porque yo creo que el problema no es el embarazo, es el sexo. Si queremos que el embarazo disminuya, necesitamos educar a las niñas para que se aguanten unos añitos más, que no son muchos. No son muchos, son 2 o 3, 3 años 4 o más. 5, dependiendo para que sea. Y terminan teniendo ya la condición para tener familia, para tener carrera, y que las mujeres son las que están llamadas a gobernar el mundo de hoy, porque son las que están en las universidades estudiando. De ahí que muchas gracias, doctor, por esta oportunidad que nos ha dado de tenerle de nuevo un miércoles más en Acción de la Tarde, y a los amigos, mañana nos veremos en este mismo espacio.